Bienvenidos a nuestro viaje a la fascinante historia de Napoleón Bonaparte, una de las figuras más transformadoras de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Comúnmente conocido simplemente como Napoleón, este emperador francés tuvo un inmenso impacto no solo en Francia sino también en Europa y el mundo en general. Nuestra tarea es profundizar en la narrativa que rodea su vida, descubriendo las verdaderas verdades históricas y descubriendo los numerosos cuentos mitológicos que se han acumulado a lo largo del tiempo. Todo comienza en 1769 cuando nació Napoleón Bonaparte en la hermosa isla de Córcega, territorio francés en el Mediterráneo. Este hijo de un abogado remodelaría el mundo tal como lo conocemos. Avanzando rápidamente, Napoleón, incluso a una edad temprana, mostró propensión a los asuntos militares. Fue admitido en la prestigiosa École Militaire de París, y se graduó como segundo teniente a la temprana edad de 16 años. Napoleón inició su carrera militar durante el tumultuoso período de la Revolución Francesa. Su primera gran influencia fue durante el asedio de Toulon, donde sus conocimientos estratégicos y sus habilidades de liderazgo llamaron la atención del gobierno francés. Por relativa oscuridad, posteriormente fue designado para dirigir el ejército francés de Italia, donde logró una serie de contundentes victorias que demostraron su inteligencia y tenacidad digitales. Su gloria suprema le esperaba en la forma de su campaña egipcia, una medida vista como un paso ambicioso pero estratégico hacia el debilitamiento del dominio británico. Aunque la operación tuvo éxitos iniciales, las enfermedades y los contraataques británicos finalmente dominaron a las fuerzas francesas. Al regresar a Francia, descubrió que el clima político había cambiado drásticamente. El Directorio, el entonces gobierno, estaba plagado de luchas internas y estaba perdiendo su control. En 1799, aprovechando esta inestabilidad, Napoleón inició un exitoso golpe de Estado, proclamándose primer cónsul de Francia. Esto marcó el final de la Revolución Francesa, y el comienzo de una serie de guerras napoleónicas, una característica definitoria del reinado de Napoleón. Las guerras napoleónicas, que duraron hasta 1815, cuando finalmente fue exiliado a Santa Helena después de su derrota en la batalla de Waterloo, vieron al Imperio francés enfrentarse a varias coaliciones de potencias europeas. El ejército de Napoleón, que a menudo trabajaba nuevamente a su favor en condiciones invernales, obtuvo victorias dramáticas en las batallas de Austerlitz, Jena-Auerstedt y Friedland. Antitéticamente, la impresionante campaña rusa, en la que las fuerzas francesas se marchitaron ante la hostilidad del invierno ruso, fue una cruda lección de que ninguna fuerza militar podía superar realmente los elementos naturales. A pesar de estos reveses, o tal vez impulsados por ellos, el deseo de dominio de Napoleón era incesante. Rápidamente implementó una serie de reformas innovadoras dentro de los territorios ahora controlados por Francia, sentando irónicamente las bases de lo que se convertiría en la Europa moderna. En medio de estas batallas panorámicas, Napoleón, un comunicador carismático, estaba implementando cambios revolucionarios en tiempos de relativa paz, produciendo leyes incipientes que fueron las piedras angulares de la justicia civil, la educación y el gobierno local modernos. Inició los Kenem-Pussards, una división militar del ejército francés constituida por su visión abierta. Estos soldados formaron jóvenes de revolucionarios, políticos y soldados, a quienes se les enseñó ética, tolerancia y estricta disciplina militar. Sin embargo, la campaña peninsular, donde sus fuerzas fueron desafiadas repetidamente por los británicos en España y Portugal, frenó su entusiasmo expansivo. La tercera y última fase de su intento de conquistar Europa fue la invasión napoleónica de Rusia, una campaña desastrosa que marcó el punto de inflexión de las guerras napoleónicas. Al mismo tiempo, el Imperio británico, que se había opuesto firmemente a Napoleón en todo momento, estaba conquistando vastos territorios en la India, el sudeste asiático y África, construyendo una vasta hegemonía naval mundial. Sin embargo, la batalla más sangrienta de las guerras napoleónicas se vislumbraba en el horizonte. En la batalla de Leipzig, a menudo denominada Batalla de las Naciones, un ejército aliado combinado derrotó decisivamente a las fuerzas aliadas con Napoleón, lo que llevó a la eventual invasión de Francia y su abdicación. Exiliado a la pequeña isla mediterránea de Elba, inicialmente parecía que el reinado de Napoleón había terminado. Por el contrario, en menos de un año y medio, regresó al poder de la manera más dramática e improbable, haciendo que casi todo el ejército francés desertara hacia su causa antes de expulsar a su monarca reinante, Luis XVIII, de París. Sin embargo, este segundo reinado, informalmente denominado 100 días, duró poco. Las potencias europeas, bajo el liderazgo de los victoriosos británicos, rápidamente se unieron y derrotaron repetidamente a sus fuerzas en la penúltima, la mencionada batalla de Waterloo. Aunque Napoleón podría haber perdido sus batallas, aún así emergió como una de las figuras más influyentes de la historia. Sus talentos, una combinación inigualable de previsión estratégica y liderazgo carismático, sentaron las bases para las prácticas militares empleadas en todo el mundo incluso ahora. Sus reformas administrativas, legales y educativas dejaron una huella indeleble no en los países justos que desempeñaron un papel decisivo en las guerras, sino como modelo para la civilización misma. Como ocurre con cualquier líder mundial, existen numerosas leyendas y mitos que han surgido del gobierno de Napoleón.
Algunos defienden su firme creencia en la meritocracia. El fin oficial llegó en 1821 cuando Napoleón murió exiliado en Santa Elena, una pequeña isla azotada por el viento en el Atlántico Sur. El dramático ascenso y la caída aún más insondable del emperador Napoleón Bonaparte sin duda constituyen una historia fascinante. Los mitos que rodean al hombre solo sirven para enriquecer nuestra comprensión de este complejo individuo y de la época que dominó. Hay numerosos aspectos en la vida y el legado de Napoleón, desde su ambicioso ascenso al poder hasta su eventual caída, desde la serie de intensas batallas que diseñó hasta las reformas innovadoras que implementó. Todo esto moldea nuestra comprensión del hombre y los mitos asociados con él, obligándonos a reevaluar constantemente nuestra comprensión de esta figura gigante en la historia global. Pero más que las guerras, las reformas, los mitos y las leyendas, lo que hizo que Napoleón se destacara ante sus contemporáneos y sus sucesores fue la magnitud de sus ambiciones. Intentó redefinir el tejido mismo de la sociedad europea. Y aunque finalmente no tuvo éxito, el impacto acumulativo de sus acciones resultó en una Europa profundamente diferente de la que había heredado. La huella de Napoleón en el mundo no fue solo la extensión de su imperio, sino también las numerosas reformas y mejoras que logró y que, a pesar de haber sido introducidas por un conquistador, fueron sorprendentemente liberales y proporcionarían la base para la sociedad civil. Y el buen gobierno durante los 2 siglos siguientes. Por ejemplo, jugó un papel decisivo en la fundación de la Académie Française, que todavía existe hasta el día de hoy, mientras que su código napoleónico forma la columna vertebral de los sistemas legales en muchas jurisdicciones de derecho civil. Su historia es laberíntica, casi de naturaleza shakespeariana. Desde un comienzo relativamente humilde hasta los niveles más altos del poder, pasando por una eventual derrota ignominiosa y un exilio solitario. Y, sin embargo, la historia está incompleta sin tener en cuenta a Napoleón, el hombre que anhelaba más de lo que ofrecía la vida, que se encontraba solo en una encrucijada, y ofrecía la posición que tenía en la vida para cambiar paradigmas inimaginables. ¿Era Napoleón un déspota hambriento de poder o un líder visionario incomprendido en su época? Quizás la verdadera respuesta esté envuelta en los reinos históricos, una verdad que tal vez no sea tan blanca y negra como tendemos a verla a través del prisma de nuestros prejuicios y prejuicios. Podría ser simplemente que fuera un personaje complejo, una mezcla de ambición, genio y destino, un ser humano que luchaba con las mismas incertidumbres, miedos y sueños que todos nosotros. El hombre cuya historia de vida abarca la grandeza y complejidad de la Europa del siglo XIX, las facetas elevadas, esclarecedoras y a menudo contradictorias de su historia, sociedad, política y humanidad. En este viaje para descubrir los secretos ocultos de Napoleón, lo que más hemos visto es a un hombre de ambición inigualable, un genio militar, un reformador, un fundador y un visionario que, a pesar de las innumerables acusaciones en su contra, todavía continúa a ser una de las personalidades más dóciles y fascinantes de la historia. Nuestra búsqueda por conocer mejor este enigma de grandeza nos impulsará constantemente a comprender las múltiples dimensiones que se ven en la práctica en la Europa napoleónica, y la naturaleza ilusoria de las narrativas tejidas a su alrededor, empujándonos en última instancia hacia esa representación genuina, sin exposición y sin exposición de Napoleón Bonaparte, que no fue solo un conquistador o un administrador, sino amplia y distintivamente, un revolucionario. En un mundo que fue cambiado irrevocablemente por sus acciones e inacción, es discutible cuán diferente habría sido si Napoleón hubiera girado su prodigioso talento hacia el establecimiento y mantenimiento de instituciones democráticas liberales que enfatizaran los derechos civiles y el Estado de Derecho. Igualmente fascinante y desconcertante es pensar en las consecuencias para Europa y el mundo si Napoleón triunfara en las guerras napoleónicas y estableciera un imperio continental bajo su gobierno. Los capítulos de triunfo y pruebas, de sabiduría y locura de Napoleón Bonaparte, todos en forma, desgastados, desgarrados y remendados, llevan una historia más allá de los confines de reyes poderosos, guerreros heroicos, batallas memorables y puntos de inflexión profundos. Cuentan la historia del extraordinario deseo del hombre de reestructurar, revaluar y reescalar su mundo. Entonces, venid mientras intentamos despojarnos de las capas de mito y tradición que rodean al enigmático Napoleón, reconstruyendo, a partir de numerosas fuentes, una imagen que refleja minuciosamente su verdadero yo enamorado y estropeado. Una mezcla cautivadora y audaz del carisma indefinible e hipnótico, y el insaciable ansia de autoridad y poder, Napoleón Bonaparte, un nombre que se gritará para siempre a lo largo de las épocas de la historia europea, un laurel que será coronado eternamente sobre la cabeza del personaje central. De uno de los períodos más dramáticos y estridentemente revolucionarios de las páginas del tiempo, el líder cuyo ascenso, caída, la vida y el gobierno se han escrito en tonos alternos de sensatez, valentía, entrega y disputa.